Hola amigos de Consultoría en Desarrollo Humano. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los filósofos que también fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Nos estamos refiriendo a René Descartes, o como muchos le dicen, Descartes. Antes de empezar esta reflexión, como en cada video hacemos una reflexión de qué tiene que ver su filosofía con la vida cotidiana, etc., vamos a ver un poco acerca de los datos más generales de su biografía, un poquito de lo que menciona en el discurso del método, así como de algunos datos interesantes que después vamos a retomar en nuestra filosofada. Acompáñame a verlos. Biografía. Su madre, Jeanne Brouchard, muere por la epidemia de la peste bubónica. Él quedó al cuidado y crianza de su abuela, su padre y nodriza. Cuando el pequeño René tenía solo 13 meses de nacido. Con 11 años de edad entra en el College Henry IV de La Flèche, un centro de enseñanza jesuita. Era muy valorado por los educadores a causa de sus precoces dotes intelectuales. Aprendió física y filosofía escolástica. Mostró un notable interés por las matemáticas. Estudió griego, latín, leyó autores como Cicerón, Horacio, Virgilio, Homero, Platón, Aristóteles. Estudió acerca de astronomía, música, arquitectura. A los 18 años, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos. Descartes menciona que 3 sueños lo consagran en su misión de investigador. Vive una temporada en Dinamarca y luego en Alemania, pasa una temporada en Italia de 1623 a 1625. Tomando como referencia lo que le había sucedido a Galileo, se muestra cauteloso en sus escritos. En septiembre de 1649, la reina Cristina de Suecia llamó a Descartes a Estocolmo. Allí murió de neumonía el 11 de febrero de 1650 a los 53 años. En 1663, su obra filosófica, así como las Pasiones del Alma, fueron incluidas por la Iglesia Católica en su índice de libros prohibidos. En 1676, sus restos se trasladaron a París, siendo movidos durante la Revolución Francesa. Actualmente reposa en la abadía de Saint-Germain-des-Prés. En 1935 se llamó en su honor Descartes a un cráter lunar. Su ciudad natal también fue bautizada como Descartes. Discurso del método. Se publicó de forma anónima. Admite que solo las matemáticas y el conocimiento de otras personas mediante los viajes ofrecen un saber seguro. Concluye diciendo que la única forma de encontrar la verdad es en uno mismo. Propone renunciar a la diversidad de opiniones que nos han sido enseñadas y elegir otras con nuestra propia razón. Descartes aclara que esta reforma no está encaminada a reformar la enseñanza oficial ni el orden social, sino del propio conocimiento. Una vez aclarado esto, toma la decisión radical de dudar de forma metódica y provisional de todo lo que le rodea. Fundamentos de su nuevo método. Primero, no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era. 2. Dividir cada una de las facultades que examinaré en tantas como fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. 3. Conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos. René Descartes y la Rosa Cruz.
Descartes fue asociado reiteradamente con la Orden Rosacruz, una hermandad secreta de carácter subversivo llena de alusiones a una sabiduría sagrada traída del Oriente y transmitida entre unos pocos iluminados, que causó furor en Europa entre 1612 y 1623, después de haber sido dada por desaparecida. Los sueños de la habitación caldeada son similares a relatos esotéricos de la época, e incluso se decía que el filósofo era miembro activo de la orden, lo cual choca con su rechazo a las falsas ciencias y su cercanía a los jesuitas, enemigos declarados de los Rosacruces. Una hipótesis reciente es que Descartes se infiltró como espía en el movimiento bajo el seudónimo de Polybius Cosmopolitanus, que aprovechara la ocasión para hacer contactos y estudiar sus teorías científicas. Tampoco más que una secta, la Rosacruz era un código que identificaba a la élite descontenta con el poder eclesiástico, entre la que llegaron a contarse científicos como Bacon o Newton. Con frecuencia recurrían a las pintadas callejeras, los panfletos incendiarios y el anuncio de profecías para prender la chispa del descontento popular. Era, en resumen, un síntoma del momento crítico por el que pasaba Europa. Lo viejo ya no servía, pero lo nuevo no acababa de tomar forma. Precedentes de la duda cartesiana. Precedentes de la duda cartesiana. Descartes no fue el primero ni el único pensador en servirse de la duda como instrumento filosófico. En la antigüedad, la escuela escéptica elevó la suspensión del juicio, es decir, del epogé, y la indiferencia, ataraxia, aspiraciones últimas de la filosofía. Evidentemente, la duda cartesiana se desmarcará muy pronto de la escéptica. Él hace de ella un uso sistemático y focalizado, empleándola como resorte o toma de impulso para establecer su tesis, y nunca como una aspiración en sí misma. Ya a comienzos de la Edad Media, Agustín de Hipona se sirvió distinguidamente de ella para afirmar contra los escépticos que podemos dudar de todo excepto de qué dudamos. Algo que empieza a parecerse a la versión cartesiana y es refrendado por formulaciones similares al cogito en otras partes de su obra. Si me engaño, existe, dice en La ciudad de Dios. La duda era un tema católico donde se ponía de manifiesto el libre ejercicio de la voluntad intelectual junto a sus límites, conectando así la libertad con algunas certezas tranquilizadoras, pero no tenía ni la radicalidad ni la carga epistemológica que tendrán en el discurso del método. Más llamativo es el caso de dos contemporáneos franceses de Descartes, el teólogo Pierre Charron y el político Jean de Sillon. El primero escribió que la afirmación "no sé nada" era una verdad más instruida y segura, más noble y generosa que todo el conocimiento y la certeza, pues dejaba el alma expedita para que Dios grabe la verdad en ella. El segundo, por su parte, hacía notar que no es posible que un hombre que tiene capacidad que comparte con muchos de mirar en su interior y juzgar que existe, se engañe en este juicio y no exista. Antes de acusar a Descartes de plagio, conviene ver que la duda era un asidero valioso en una época en la que ni la filosofía ni la religión servían para detener el enfrentamiento entre los hombres, y en la que se hacía urgente, por tanto, partir de cero.
Estudios. Descartes llega a los Países Bajos a comienzos de 1629 y permanecerá allí durante 20 años, guardando duramente los primeros en absoluto secreto acerca de su paradero, sin contar las estancias breves en hospedajes o casas de amigos. Tuvo al menos 24 residencias, incluyendo largas temporadas en la bulliciosa Ámsterdam, donde se alojó en una calle repleta de carnicerías a las que acudía a diario a ver cómo se mataba a los animales y para recoger muestras anatómicas para su estudio. Por esta época, ya con 32 años, Descartes había empezado a sistematizar por escrito sus hallazgos. Su labor intelectual de juventud se puede clasificar en 3 grandes dominios. Primero, sus investigaciones matemáticas, que le habían llevado a idear una fusión de álgebra y geometría, según la cual era capaz de describir de forma muy sencilla cualquier curva en relación a unos ejes de coordenadas. La inspiración del método filosófico provino de aquí. A su entender, los matemáticos no eran capaces de razonar por qué sus demostraciones eran ciertas, pese al hecho de serlo a todas luces. De ahí la necesidad cartesiana de dudar para exigir fundamentos. Los descubrimientos en la antigua geometría y aritmética le parecían golpes de suerte. Faltaba una manera de relacionar estos logros individuales, de expresarlos con una notación común, a lo que contribuyó con la fundación de la geometría analítica. Sus estudios en física, este es el segundo, los estudios en física a partir de los problemas que le proponían, maravillados por su capacidad, tanto Beckmann como el círculo de Mersenne. En este ámbito, sus intereses se fueron desplazando desde la geometría de los sólidos al estudio de la óptica, donde descubrió la ley de refracción, que es el cambio de trayectoria geométrica de los rayos de luz en su paso de un medio a otro. Finalmente, derivado de un sueño lúcido, estaban sus indagaciones acerca de un método universal de conocimiento, que, inspirado en su descubrimiento de la geometría analítica, trataba de dar unas pautas aplicables a cualquier campo del saber. Estas indagaciones cristalizaron de forma temprana en un trabajo inacabado, Las reglas para la dirección del espíritu, un ambicioso tratado filosófico, cuyo borrador solo vería la luz póstumamente. Se trata, en cualquier caso, de un texto capital que precisa, como ningún otro, conceptos cartesianos tan importantes como la intuición y la deducción. Descartes se embarcó en la redacción de un libro de texto capaz de ofrecer una visión del ser humano y la naturaleza alternativa al aristotelismo y que no se inmiscuyera en la cuestión de Dios. Así nació El Mundo, escrito en francés, donde, usando como hilo conductor a la luz, presentaba una visión mecanicista de la naturaleza, sin fuerzas ni intenciones que la contaminasen. Cuando el libro estaba casi terminado, llegó a oídos de Descartes la condena del recién aparecido diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo de Galileo, quien fue arrestado por promover el heliocentrismo, teoría que ya no se aceptaba ni siquiera como hipótesis. Hasta entonces, Galileo, que había contado incluso con la protección del Papa, había conseguido librarse de la condena. La duda metódica. La duda metódica. En las obras de Descartes, El discurso, publicada en 1637, Las meditaciones metafísicas, publicado en 1641, y Los principios de la filosofía en 1644, Descartes menciona que conviene ponerse a dudar de todo lo conocido. La fuente de error más habitual son los datos de los sentidos.
Descartes es muy sensible a las ilusiones ópticas, en particular porque ha estudiado el modo de propagarse de la luz. No obstante, él nos dice que no son los sentidos los que nos engañan. Nos engañamos nosotros al emitir un juicio que creemos cierto sobre imágenes dudosas. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. El cogito es presentado por Descartes como el punto donde entendimiento y voluntad convergen y se ajustan para alcanzar una primera certeza. Dudo, pienso, soy. En Descartes, una voluntad bien entendida resulta poco menos que imparable. Por lo cual hay que armar un sujeto razonable que no preexista de antemano. No solo pienso, sino que soy una cosa que piensa y además lo soy distinguiendo la mente de mi cuerpo. Esto ocurre porque el cogito solo se capta a sí mismo distintamente, en tanto diferenciándose ya de otra cosa, el cuerpo. Descartes fue criticado al hilo de este tránsito, pues el pensamiento pasa de ser considerado como actividad a ser una cosa pensante, una res cogitas, que se opone a una res extensa. Hemos pasado, por tanto, de la distinción de la idea del cogito a la res cogitans tomada como sustancia. Hay que darse cuenta de hasta qué punto resultaba innovadora la concepción cartesiana del cogito. Otros pensadores, singularmente Agustín de Hipona, ya había hablado del alma tomada como conciencia, como actividad puramente espiritual que se despliega en el tiempo. Pero finalmente es Descartes quien hace de ella el principio radical de toda la filosofía anterior, incluso a Dios en el orden del pensar. Para llegar a su concepción del cogito, el autor de las Meditaciones nos dice que ha tenido que renunciar a dos modos de investigación del alma, que eran tradicionalmente empleados en filosofía. Lo que encuentra entonces es una suerte de territorio intermedio y completamente nuevo entre estas dos concepciones. El alma es conciencia individual y por tanto no es eterna ni impersonal. Es una actividad que se desarrolla en el tiempo. Sin embargo, es inmaterial y perfectamente independiente de todo proceso físico, por lo que es ajena a la extensión y al espacio. El cogito resulta, por tanto, de un método directo de investigación del alma humana, y el resultado es una concepción que identifica la esencia del espíritu con el acto fundamental de la conciencia, el pensamiento. Un hecho de orden psicológico que no tiene nada en común con los demás y que no depende ya de ningún otro. A ojos de Descartes, los antiguos estaban en lo cierto cuando decían que el alma era un principio activo, pero su error fue tomar esa actividad como análoga al movimiento, a la actividad corpórea, cuando es en cambio única en su especie. Esta concepción permite a su vez entender mejor las diversas operaciones del alma. Así, imaginación y sentido son comprendidas como disminuciones u oscurecimientos del pensamiento, pues la imagen es una idea múltiple y confusa, como hecha de retales de idea simple. De haber procedido al revés desde la imaginación y la sensibilidad, jamás habría podido llegar a la esencia del alma, pues se habría encontrado peligrosamente cerca del mundo material al que estas facultades remiten. Por todo ello, cabe considerar también a Descartes como el padre fundador de la psicología moderna y como el primero de toda una serie de grandes moralistas y maestros de la introspección en la filosofía francesa. Después de todo, el cogito no es más que la primera de sus etapas, sin duda la más importante, pero no la última. Una vez conquistada la certeza de la propia existencia como cosa pensante,
Descartes se dirige a lo que tiene lugar más comúnmente en ella: los pensamientos tomados como representaciones de las cosas o simplemente ideas. Tipos de ideas. Descartes distingue 3 tipos de ideas. Las claras y distintas son aquellas a las que deben poder reducirse por análisis todas las demás. Segundo lugar, las innatas están las ideas adventicias que hemos adquirido a través de los sentidos. Son por tanto extrañas a mí y venidas de fuera. En tercer y último lugar están las facticias, que mi imaginación o fantasía han construido, yuxtaponiendo al modo de un collage los datos de los sentidos, una sirena, un hipogrifo, un muerto viviente. Las ideas son por tanto modos de pensar de origen diverso. Demostración de la existencia de Dios. Para probar la existencia de Dios, Descartes hace 3 pruebas sucesivas. La primera prueba la hallamos en el discurso del método, y la meditación tercera nos dice que si tengo en mi espíritu la idea de algo infinito y perfecto, siendo obtenerla de la nada cosa manifiestamente imposible, entonces esa idea requiere de una causa, ella misma infinita, en virtud de la cual la idea está en mí. Pero la causa de la idea de perfección no puede ser más que el ser perfecto. Por lo tanto, Dios existe. La segunda es una variante de la primera y la encontramos en los mismos capítulos. Existiendo yo como sustancia y teniendo en mí la idea de perfección, es preciso que sea una causa perfecta la que me haya engendrado, pues yo soy imperfecto. Ahora bien, según Descartes, algo no sigue existiendo por pura inercia. A fin de no confiar excesivamente en la memoria, debemos asumir que los instantes del tiempo son totalmente independientes entre sí y que, por tanto, en cada uno de ellos es preciso el mismo poder para conservar algo que para producirlo. Por tanto, Dios no solo existe, sino que es el autor de mi ser en cada instante de la duración. La tercera prueba es la definitiva, la considerada puramente a priori, y viene a rematar las otras 2, a las que ha empleado a modo de andamios. En la meditación quinto, en efecto, Descartes nos dice que siendo la existencia una perfección o atributo, no puedo concebir un ser infinito sin atribuírsela al mismo tiempo, pues por más que pueda simular que un ser tal no existe, no se puede fingir, sin embargo, que su idea no me representa nada real. Como he dicho antes de la idea del frío, al contrario de lo que ocurre con las ideas del mundo exterior, por tanto la idea de Dios implica su existencia por el hecho de ser pensada. Esta prueba será bautizada por Kant como prueba ontológica y parece inspirada claramente en un argumento del pensador medieval Anselmo de Canterbury. Se ha dicho que Descartes se sirve para sus pruebas de Dios de elementos de filosofía medieval. Según Descartes, por el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, y por la cual yo mismo y todas las cosas que existen han sido creadas y producidas. Ahora bien, estas ventajas son tan grandes y tan eminentes que cuanto más atentamente las considero, menos persuadido estoy de que la idea que tengo de él puede tener su origen solamente en mí. Amigos de Consultoría en Desarrollo Humano, como pueden ver, la filosofía de René Descartes es muy vasta, además de que nos ha faltado hablar acerca de la glándula pineal o tercer ojo, pero no nos alcanzaría en este video. En este video únicamente lo que quise hacer fue como sacar sus principales ideas, que son muy complejas, como puedes ver, y en el siguiente video te invito a que me acompañes a reflexionar acerca de la interpretación que yo le doy a este filósofo. Dale click en el siguiente video.